Examen completo de orina. ¿Saben qué? Examen completo de orina. Ustedes saben el plasma que llega, ¿qué parte se filtra? La quinta parte, no el 20%. El filtrado regular, ¿qué composición tiene? 2 menos proteínas y menos El soluto es igual que el plasma menos las proteínas. De modo que por eso llamo filtrado plasmático. ¿Cuánto es la molaridad del plasma? 100 milimoles. 300 milimoles por litro. El filtrado regular 130 también 300 milimoles por litro. La misma persona. ¿Cuál es la composición de la orina? Totalmente diferente. No se parece al plasma. Ciertos solutos están aumentados en concentración, otros solutos están disminuidos, otros solutos están ausentes. ¿Qué solutos normalmente están ausentes? La glucosa, aminoácidos, ácidos orgánicos, en general están ausentes. Muy poca cantidad de bicarbonato, y en toluria, creatinina están en gran cantidad. Bueno, el caso es que la composición de la orina es totalmente diferente a la composición del plasma. ¿A qué se debe esa diferencia? Al trabajo tubular. Entonces el trabajo tubular se encarga de modificar la plasma y de obtener una orina como el que sabemos que es. ¿Cuáles son las funciones de los riñones? Control del pH, ¿qué más? Control de secreción de ciertos catabolitos como la bilirrubina, creatinina, urea, ¿qué más? Filtrado de sangre. Control del equilibrio ácido, ¿qué más? Mantener constante la concentración de solutos, ¿qué más? Control del volumen acuoso. Bueno, todas esas funciones lo cumple bajo ciertos procesos que ¿cuáles son? ¿Cuáles son los grandes procesos de la función renal? La filtración, la reabsorción y la secreción. No confundir con la excreción, lo que se bota con la orina. Entonces, el plasma es sometido a procesos de filtración, de absorción, secreción y al final se tiene la orina. Entonces, la orina es un índice de cómo está trabajando el nefrón. Por eso es importante el examen de orina, nos va a dar una visión de cómo está trabajando el túbulo y manejando los solutos, el agua, etc. ¿Qué cosa observar en una muestra de orina? Hay varias características que ver. En primer lugar, características organolépticas. Características organolépticas. Organolépticas. Se refiere a las características que se pueden observar con órganos de los sentidos. Habíamos encargado que traigan su muestra de orina. ¿Han traído? ¿Cuántos han traído? No. ¿Nadie más? Varios. Ayer eran como 5 puntos más. ¿Solo 2 han traído? Aquí todavía Todavía no veo dentro de la... No, paro la lucha. entonces esto no es una isla desierta y como mi orina se sobrevive. Y como mi orina es una isla desierta, ¿cómo sobrevive? O sea, si tengo una isla desierta no tengo nada para tomar y decido tomar mi orina. ¿Puedo sobrevivir? Bueno, en el desierto. Pero no mucho, porque no te sirve como tomar el agua de mar. Porque si cada secretar orina de los bosques.
1200. No, pero hay que más sobrevivir con su propio vida. Más orina. No más de 24 horas. Sin tratado. Sin beber agua en 2 o 3 días tiene colapso. No se toma nada de agua. De 2 a 3 días. La regla es 3 semanas sin comer, 3 días sin Sin agua comer y tomando agua. y 3 minutos sin oxígeno. Y sin comer. 3 días. 3 semanas Hasta más. Pero 3 semanas, no 3 semanas sin comer, porque ahí a las 3 semanas ya te acuerdas de las huevas de hambre, creo. Sí, igual el día tiene la suficiente cantidad de agua. La de Gandhi fue la 3 semanas, estaba muriendo. El esposo de La más Huelga de hambre, que es el Por favor. Y vamos a describir las características físicas. Entonces, para los propósitos prácticos, esta va a ser la muestra número 1. Agua molido. Muestra número 2. Te dije que no tome agua, no comí ni tomé agua. No, sí. Entonces, ¿qué cosas debemos observar en una muestra de orina? En primer lugar, las características organolépticas. ¿Cuáles son? El color. ¿Qué color tiene la orina? Ahí están viendo. Este es un amarillo, también son amarillos, pero hay diferentes tonalidades. Este amarillo centeno, se para el medio marrón, amarillo rojizo, amarillo claro. Bueno, el color normal es el amarillo, la diferente gama del color amarillo. Puede haber colores anormales. Sí. En el caso de hematuria, color rojo. Hay azul también. Cuando la hematuria es alta del riñón, sale sangre digerida, entonces la orina adquiere un color rojo, negruzco. Entonces un color negruzco es de una hematuria a nivel renal, color rojo, hematuria de vías inferiores. En los casos de hepatitis, por ejemplo, van a ver una orina muy cargada, anaranjado, casi marrón, o una orina colúrica. Y presencia de una serie de solutos que puede dar el cambio de color a la orina. Entonces el color normal es el color amarillo, y ya les mencioné que cuando se habla de examen de orina se sobreentiende que es la primera orina en la mañana, porque si no es así, en el examen de orina te van a decir orina recogida a tal hora. Si no dice ninguna observación, se sobreentiende que es la primera orina en la mañana, y las características que vamos a dar van a ser de la primera orina de la mañana. Olor. A ver, huele a la orina, ¿qué huele? Amonio. Huele a orina. Eso se expresa como sui generis. Sui generis significa característico propio de la orina. La orina huele a orina. Aspecto. Líquido. El aspecto se refiere a si es turbio o transparente. Debería ser transparente. Transparente. Claro. Transparente. Transparente también. Bajito. Y también otra cosa, la orina se sobreentiende que se examina antes de las 2 horas. ¿La orina es un buen caldo de cultivo? Sí, simplemente si dejamos la orina mucho tiempo, proliferan los microbios. La turbidez de la orina generalmente es por la presencia de microbios. Si lo dejamos una orina más de 2 horas, toda orina se va a poner turbia. Entonces, para examinar tienes que tomarlo antes de las 2 horas. ¿Qué va a pasar si la orina turbia, encuentra la orina turbia antes de las 2 horas? Generalmente por presencia de pus e infección. Entonces, el aspecto normalmente es transparente. El pH. Alcalino.
Normalmente, como producto del catabolismo diario, se forman ácidos y bases en el organismo. Por supuesto, son neutralizados uno con otro, pero hay un exceso de ácidos. Entonces, para el organismo el problema es deshacerse de ácidos. ¿Cómo se deshacen de los ácidos? Por la respiración y los riñones. Entonces, los riñones se encargan de eliminar los ácidos. Entonces, cuando tú ingieres los alimentos, las frutas, verduras, tienen álcalis que pueden alcalinizar tu orina. Pero si estás en ayunas, tu problema es eliminar iones hidrógeno. Entonces, tu orina normalmente será ácida. Normalmente el pH de la orina es ácido. Por frutas y verduras se ponía que vino. ¿Perdón? Por frutas y verduras que pasaba se ponía que vino. Ah, se alcaliniza tu orina. Por frutas y verduras. Temperatura. Densidad. ¿La densidad para qué sirve? Frank. Ayer hablamos de eso. La Ah, densidad, que no mide la densidad. Pero es para, ayuda para medir la osmolaridad. Ayuda para medir la osmolaridad. La osmolaridad es una medida de la osmolaridad, la cantidad de solutos que hay en una muestra de orina. La osmolaridad. En la próxima práctica vamos a hacer el mecanismo de concentración y dilución. El caso es que en la orina que se filtra, el plasma tiene 300 milimoles. El filtrado glomerular también dijimos 300 milimoles. Como Bolivia y En el asa de Henle, ¿qué pasa? A ver, en el tubo contorneado proximal hay una gran reabsorción de solutos. Se reabsorbe el 100% de la glucosa, el 100% de aminoácidos, el 100% de ácidos orgánicos, las 2/3 partes de sodio, de cloruro, de potasio, en fin, una gran cantidad de solutos, proteínas también 100%. Y también el agua. De modo que el líquido que llega al final del tubo contorneado proximal, ¿qué osmolaridad tiene? isotónico. Isotónica, o sea, se ha reabsorbido en forma proporcional tanto sales como agua. En el asa de Henle, ¿qué pasa? En el asa de Henle, Hipertónico. se reabsorbe agua. Agua. Se reabsorbe agua. Entonces el líquido se va concentrando. Cuando llega a la horquilla tenemos 1200 milimoles. A medida que asciende por el asa de Henle gruesa, y pierde sodio, pierde potasio, pierde cloruro, pierde calcio, pierde magnesio. Entonces se va, empezamos con 1200. ¿Qué pasará a medida que va perdiendo sal? Se vuelve hipotónico. Se hace hipotónico. Al tubo contorneado distal llega un líquido Muy hipotónico. Ahí sigue perdiendo más sales. Se va aumentando la hipotonicidad. Entonces el líquido que va a empezar a descender por el colector es un líquido Más muy hipotónico. ¿Y qué va a pasar en el colector? Se hipertoniza. En el colector Depende de la hormona. hay reabsorción de agua. Reabsorción de agua. Recuerdan, dijimos que había dos tipos de reabsorciones de agua. En el contorneado proximal y en la asa de Henle es agua obligatoria. Sobre o te falte agua, de todas maneras se va a reabsorber. Pero en el colector se llama agua Facultativa. Eso quiere decir que depende. A veces vas a reabsorber, otras veces no. ¿De qué depende? De la antidiurética. De la hormona antidiurética. La hormona antidiurética. Si estás deshidratado, ¿cómo está tu osmolaridad plasmática? Aumentada. ¿Cómo está tu hormona antidiurética? Se da la orden que se libere y hay gran reabsorción de agua. Entonces, tu orina, ¿cómo sale? Orina concentrada y en volumen pequeño. Disminuido. En cambio, si estás sobrehidratado, no hay hormona antidiurética, no hay reabsorción, entonces la orina sale Aumentada. diluida y en gran volumen. Volumen aumentado. Bien. Entonces, el riñón tiene la facultad de controlar tu volumen acuoso. Durante la noche no has tomado agua, entonces, ¿cómo te despiertas? Relativamente deshidratado. Entonces, ¿cómo estará tus líquidos? Concentrado. ¿Cómo estará tu orina? Concentrado.
Si está deshidratado, orina, Concentrado. osmolaridad aumentada y volumen Disminuido. disminuido. Entonces, la osmolaridad aumentada, eso quiere decir que la densidad estará aumentada. En general, de una orina normal, la densidad debe ser más de 1015. ¿A qué osmolaridad corresponde 1015? A la. Entre 40. 40. ¿Cuánto puede ser? Calculen. No, porque es igual. Una unidad de densidad igual a 40 miliomoles. ¿Cuántas unidades acá hay? 15 unidades. 15 por 4, 60. 60, 600 miliomoles por litro. Altito. O sea, en una orina normal, la osmolaridad debe estar por encima de 600 miliomoles por litro. ¿Cuánto era la densidad, autor? 1015. 1015. 1015. Recuerden que solo se leen las dos últimas cifras. El técnico al calibrar ponía 1000, ¿no? ¿Recuerdan? Sí. Yo ponía 15 y el técnico ponía 1000. Recuerden que entonces lee solamente las dos últimas cifras. Entonces, si encuentran, por ejemplo, que un paciente tiene una densidad de 1008, ¿qué comentario le merece? ¿Cuál sería su osmolaridad? 8 por 4, 32, 320 miliomoles por litro, casi isotónico. Normal. ¿Qué está haciendo ese riñón? El riñón, recuerden que empieza con un líquido isotónico. Un líquido isotónico, si está deshidratado, ¿tu orina cómo va a ser? Si está deshidratado, tu orina va a tener la osmolaridad aumentada, volumen disminuido. Por normal. Si está sobrehidratado, Volumen aumentado y osmolaridad disminuida. la orina, volumen aumentado y osmolaridad disminuida. Eso hace normalmente tu riñón. Entonces, decíamos que en la mañana te despiertas deshidratado. Tu riñón no está concentrando, ha perdido una de las funciones fundamentales que es el manejo del agua. Y justamente en un riñón insuficiente, lo primero que se pierde es la capacidad de controlar el volumen acuoso. Entonces, si encuentran pues una orina con densidad 1008, ya pueden sospechar que ese riñón está entrando en insuficiencia renal. Pero, ¿podría explicar eso? ¿Por qué presenta insuficiencia de nuevo? Normalmente el riñón dijimos que empieza con un líquido isotónico y después de todo este manejo, al final si está deshidratado, la orina tiene una osmolaridad alta, un volumen bajo. Si está sobrehidratado, te sobra agua, tienes un volumen alto y una osmolaridad baja. Eso es capaz de hacer tu riñón. Tu riñón pues gradúa la cantidad de agua, controla la cantidad de agua que tienes. Si te falta agua, ahorra agua. Si te sobra agua, bota agua. Si ahorra agua, tu osmolaridad sale concentrada. Si bota agua, tu osmolaridad sale diluida. Eso hace normalmente un riñón y eso debe hacer. Entonces, en la mañana cuando te despiertas, ¿cómo estás? Deshidratado. Entonces, tu riñón, ¿qué debe estar haciendo? Reteniendo agua. Entonces, tu osmolaridad debe estar aumentada, tu volumen disminuido. Si tu osmolaridad sale 1008, es casi isotónica. Eso quiere decir que tu riñón no está ahorrando agua, no está compensando la pérdida de agua, porque tu orina es isotónica. A pesar de que esté deshidratado, no está ahorrando agua, a salvo que hayas tomado agua, por supuesto. Pero se sobreentiende que no has tomado agua toda la noche y por lo tanto debe estar deshidratado. Entonces ese riñón no está cumpliendo una de sus tareas fundamentales, que es el control del volumen acuoso. Bueno, todo eso se debe ver pues en el examen de orina. ¿Alguna pregunta? ¿Qué más se debe ver en una orina? Un examen bioquímico. Examen bioquímico. Un elemento importante a ver es la glucosa. ¿Cuánta es la cantidad de glucosa en una orina normal? No debe haber glucosa en una orina normal. Otro aspecto importante a ver son las proteínas. Las proteínas, ¿cuánto es la cantidad normal de proteínas? 0. 0. Pero hay un aspecto importante de tener en cuenta esto. Aminoácidos segundo. En el filtrado glomerular
pasan algunas moléculas de proteínas más pequeñas, las albúminas, pero la pequeña cantidad de proteína que pasa, todo es reabsorbido al 100% en el tubo contenedor proximal de Moque, los segmentos distales ya no llega nada de proteínas. Pero todo el túbulo, ¿de qué está formado? De un epitelio. Y ese epitelio continuamente estamos descamando, estamos reemplazando, es como la piel, el tubo digestivo que continuamente se va renovando. También el epitelio tubular se renueva continuamente. Y en las células ¿de qué están hechas? De proteínas. Entonces en el sedimento urinario, en la muestra de orina puede aparecer cierta cantidad de proteínas, no más de 50 miligramos por 24 horas. Pero esa proteína que aparece en pequeña cantidad no es de origen renal, sino de la descamación celular. Se llama proteína de Tamm-Horsford. ¿De qué, doctor? De Tamm-Horsford. Horsford. Entonces, si una muestra de orina la procesas con métodos bioquímicos, con métodos clínicos te va a dar negativo, pero con métodos finos de análisis, con Heldal, por ejemplo, con ámbito en bioquímica, van a encontrar una pequeña cantidad de proteínas. Entonces hay que acotar que con métodos clínicos no hay glucosa. Por métodos finos de análisis puedes encontrar una mínima cantidad de glucosa en la orina, de proteínas en la orina. Otro elemento a buscar son los cuerpos cetónicos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuerpos cetónicos? Acetona, ácido acetoacético, beta-hidroxibutírico. Normalmente no debe haber cuerpos cetónicos en la orina. Negativo. Otro elemento a buscar son los nitritos. Normalmente ni hay nitratos en la orina. Por la acción de los bacterianos se transforman en nitritos. Entonces, ¿nitritos normalmente se encuentran en la orina? No, les decía que normalmente se encuentran nitratos. Los nitratos por acción de la bacteria se han transformado en nitritos. Entonces, ¿cuándo encontrarán nitritos? Cuando hay microbios, cuando hay infección urinaria. Entonces, normalmente nitritos cero. Encontrar nitritos significa que hay una infección urinaria. Pigmento biliar. Bilirrubina se encuentra en la orina. Con todo para No. Sí. ¿De dónde viene la bilirrubina? Del catabolismo de la hemoglobina. El macrófago libera la bilirrubina directa e indirecta. 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 En el hígado es transformada bilirrubina directa, intrasoluble, y secretado por la bilis, llega al intestino. El intestino sufre la acción bacteriana y se transforma en urobilinógeno. El urobilinógeno parte, continúa por las heces como estercobilina. Parte es reabsorbido y eliminado por los riñones como urobilina. Entonces el destino final de la hemoglobina es el ser eliminado como estercobilinógeno o urobilinógeno por la orina. ¿Se podría volver a repetir, por favor? Perdón. ¿Podría volver a repetir cómo se forma la bilirrubina? La hemoglobina es catabolizada a bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta pasa al plasma, es una bilirrubina no soluble, es liposoluble, transportada por una albúmina, va al hígado. El hígado es captada por las ligandinas y es transformada en bilirrubina directa. La bilirrubina directa es hidrosoluble y como es hidrosoluble puede ser secretada por la bilis. Llega al intestino. En el intestino la acción bacteriana lo reduce, lo oxida y lo transforma en urobilinógeno. El urobilinógeno se elimina por las heces como estercobilina. Parte reabsorbido por la circulación portal y eliminado por los riñones como urobilina. Y parte vuelto a secretar y el circuito hepatoenterico. Al final entonces la bilirrubina cómo se elimina como estercobilina y urobilina. Entonces la cantidad de pigmento biliar en general es una cruz o indicio de bilirrubina normalmente en la orina. Urobilina. Lo mismo, una cruz o indicios.
En un conversatorio vamos a ver el digestivo en donde se encuentra en el examen de orina bilirrubina aumentada y urobilina ausente. ¿Por qué podría ser? Obstrucción. Bilirrubina aumentada, urobilina ausente. ¿Por qué? En el hígado. Obstrucción. Obstrucción, porque para que haya urobilina, ¿qué es necesario? Que la bilirrubina llegue al intestino, pero si no llega al intestino por una obstrucción, un cálculo, por ejemplo, un cáncer de cabeza de páncreas, no llega al intestino, no hay oxidación bacteriana y no hay formación de urobilina. Entonces la bilirrubina va a estar aumentada, se elimina por los riñones, pero no hay urobilina. Síndromes obstructivos en cálculos, como menciono. Bien, entonces eso de ahí. ¿Qué más? Básicamente esos son los elementos bioquímicos a buscar en la orina. Creatinina no se ve. Perdón, La creatinina no se ve. no tiene mayor importancia en la orina. Urobilina, indicios, pigmento biliar, bilirrubina, indicios. Luego preparamos un sedimento urinario. Tomamos 10 mililitros de orina, los centrifugamos y todos los elementos son concentrados en un pequeño volumen. De ese pequeño volumen preparamos una preparación microscópica. ¿Y qué observamos en el sedimento urinario? En primer lugar, células. ¿Qué células se observan en el sedimento urinario? Células epiteliales. En general de 0 a 4 por campo de mediano aumento. Leucocitos, también de 0 a 4 por campo. Hematíes, de 0 a 2 por campo. Algunos dicen 3, 4 por campo, ya es microhematuria. ¿Qué más podemos observar? Cilindros. Cilindros son moldes de proteína que han precipitado. Normalmente los cilindros son moldes de proteínas. Cuando es un molde simplemente de proteína, no tiene ninguna estructura, se dice que son cilindros hialinos. Hialino significa sin ninguna estructura. O sea, simplemente son moldes de proteína. Los únicos cilindros que se puede observar en una orina normal son los cilindros hialinos. Y esto en sujetos que están mucho tiempo de pie, mucho tiempo caminando, hay cierta pérdida. Porque ¿qué significa presencia de cilindros? Les digo que son moldes de proteína. Proteinurias. Proteinuria significa proteinuria. Y la proteinuria solo se produce cuando el sujeto está mucho tiempo de pie o ha caminado mucho. Y los únicos que aparecen son los hialinos. Hay otros cilindros que a ese molde de proteínas se añaden restos celulares, son los cilindros granulosos. A ese molde de proteínas se adhieren leucocitos, son cilindros leucocitarios. A ese molde de proteínas se le añaden eritrocitos, se pegan eritrocitos, cilindros hemáticos. O se puede pegar un gránulo de grasa, son cilindros serios, de cera, serios. Serio. Todos estos cilindros son anormales. Los únicos que se pueden encontrar en forma normal son los hialinos. Y después se pueden encontrar también cristales, depende de la dieta, uratos, oxalatos, fosfatos, en fin, depende de la dieta. Hemáticos y séridos. Bien, tenemos entonces el estudio del sedimento. Luego preparamos un profil de sangre, un profil de sedimento y lo coloreamos con gramo. Doctor, cuando habla de cristales, ¿a qué se refiere? Aparecen cristales de oxalatos, fosfatos, uratos en la orina, se observan los cristales. Depende de la dieta. ¿Es normal entonces? Sí, normal. Cilindro granulón, coloración con gramo. Se prepara un frontis y se colorea con gramo. Esto para descartar una impresión. ¿Ustedes recuerdan cuánto demora un urocultivo? Ustedes estudian microbiología día y noche y todos los días. No tienen tiempo para fisiología. 48 horas.
4 a 5 días, mínimo 3 días. Tienes un paciente con fiebre, sospechas una infección urinaria, tienes que administrarle tentativamente un antibiótico. ¿Qué antibiótico le das? Entonces, para eso preparas un protis de sedimento urinario, ves si los microbios son gram negativos o gram positivos, según eso le administras un antibiótico hasta que tengas el urocultivo. Bien, esto es lo que se observa en una muestra de orina. ¿Alguna pregunta? Entonces, ya anoten la muestra número 1, número 2, sus características urolépticas. Nos faltaría medir el pH. El pH lo vamos a medir con estas cintas que ya vieron ayer. Justo acá tenemos dos nomás. Esto simplemente se humedece en la orina y la flecha dice que hay que observar así. Entonces uno va comparando. Acá que dice. No, este que dice. Densidad urinaria, leucocitos, ¿no? Nitritos, pH, sangre, proteínas, glucosa, depende del color que adquieren, ¿no? Simplemente se va comparando. Bueno, eso lo van a hacer. La densidad del pH, entonces simplemente con la tira reactiva. La densidad, ¿cómo se mide? Y ayer vimos cómo se mide. Lo grabo.